voy a contar la apasionante historia de Napoleón Bonaparte. Cómo en 10 años pasó de ser un oficial desconocido a convertirse en un héroe nacional, con un poder casi absoluto, apoderándose de media Europa. Nació en 1769 en Córcega y un año antes de su nacimiento, la isla fue conquistada por Francia. Ellos hablaban el corso y su nombre original era Napoleone Bonaparte. A los 10 años se mudó a Francia para formar parte de la Academia Militar, en donde aprendería el idioma, pero que nunca llegaría a poder escribirlo de forma perfecta, y sufría de constantes burlas de sus compañeros por su fuerte acento extranjero. Destacó por ser un estudiante brillante. Años después muere su padre, que además de su partida le dejó un montón de deudas por saldar, y con 21 años pasó a ser la cabeza de su familia. Pero pese a todos estos percances, él quería mucho más de la vida y tenía grandes ambiciones por delante. En 1789 les llegó su gran oportunidad con el estallido de la Revolución Francesa. Para resumirles de cuáles hubieran sido los motivos, existía una gran diferencia entre las diferentes clases sociales. Francia en ese momento era reinado por Luis XVI y era una monarquía absolutista, lo que significaba que el rey tenía un derecho divino de juzgar qué era lo bueno y lo malo y dictar las leyes. En esta época Francia atravesaba una etapa llena de enfermedades y malas cosechas, y mientras el pueblo pasaba hambre, el rey y la nobleza vivía en un despilfarro de lujos excesivos. El pueblo empezó a cuestionarse fuertemente por qué los monarcas tenían tanto poder cuando ellos estaban pasando por tantas necesidades. Y esto hizo estallar la revolución, que trajo muchos cambios, entre ellos la disolución de la monarquía, ejecutando al rey Luis XVI en la guillotina. Y por lo tanto la transformación de Francia en una república. Pero pará, según Guille, ¿a dónde entra Napoleón en toda esta historia? Ahora les explico. Esto trajo enormes cambios y con ello muchísimo caos. Un caos que algunos supieron aprovechar, y entre ellos Napoleón. Pero la revolución no terminó allí. La esposa del rey, María Antonieta de Austria, corrió con la misma suerte. Y claramente esto provocó una guerra con los estados vecinos de Austria y Prusia. Y él por fin podría poner en práctica sus años largos de estudios de artillería y tácticas militares. Primero participó en la batalla conocida como Tolón. En él su ejército combatió contra los contrarrevolucionarios, que querían que el hijo de Luis XVI, o sea Luis XVII, ocupara rápidamente el trono. Napoleón a estas alturas ya había cambiado su nombre, al que lo conocemos como el día de hoy, Napoleón Bonaparte, y estas batallas lo convirtieron en un héroe nacional. Y en este momento también llegaría el amor, que fue una parte muy importante de su vida. Conoció la que sería su gran amor, Josefina, que inmediatamente despertó la desconfianza de su madre y sus hermanas, debido a que ya era una mujer viuda que tenía 2 hijos y era 6 años más grande que él. En 1796, Napoleón y Josefina se casaron. Después de su casamiento participó en varias batallas. Enfrentó al ejército austríaco, que era mucho más numeroso y tenía al frente generales muchísimo más experimentados. Llegando a este punto, Napoleón era una persona muy reconocida en Francia, y el directorio, que era de donde recibía sus órdenes, tenía miedo que se convirtiera en un rival y que los desterrara y ocupara su lugar. Y debido a esto le designaron una misión imposible: enfrentar al eterno rival de Francia, el poderoso Reino Unido. Y conociendo la superioridad naval del rival y que las batallas ganadas por Napoleón eran terrestres, el directorio buscaba que perdiera para que terminara muerto, preso o perdiera su popularidad. Pero Napoleón no era ingenuo. Él sabía que no podía vencer a los británicos en el mar y aceptó, pero enfrentándolos en sus propias condiciones, del otro lado del mapa, en Egipto.
Egipto formaba parte del Imperio Otomano, pero en realidad lo que le interesaba a Napoleón era el Canal de Suez. Ese pequeño paso que separa el norte de África con Asia. Era la principal ruta comercial de Inglaterra. Sin esa puerta, los ingleses tendrían muchas complicaciones. La campaña fue aprobada y él conquistó la isla de Malta, Alejandría y el Bajo Egipto. La flota británica del almirante Nelson aplastó a la francesa, dejándolos varados, y solo sobrevivieron 2 navíos. Bonaparte conquistó Egipto y obtuvo el control del Canal de Suez, pero perdieron importantes naves y no cumplieron con la misión de dar un golpe certero a los ingleses. Pero pese a esta especie de derrota, Napoleón no perdió su popularidad, mientras que el directorio en Francia era todo lo contrario, muy poco queridos por el pueblo. El país seguía en bancarrota y los miembros eran conocidos por sus actos de corrupción y su incapacidad para resolver problemas. Y fue así que 2 de los directores idearon un plan y le pidieron ayuda a Napoleón para dar un golpe de estado. Y él aceptó. En 1799, él y su ejército tomaron el control del directorio y lo disolvieron. Y se instaló un gobierno provisional, dirigido por 3 cónsules. Y él era el más importante. Y en ese momento Napoleón se convirtió en el hombre más poderoso de Francia. Napoleón no perdió un instante y hizo varias reformas. Instaló un nuevo código tributario, un nuevo banco central, nuevas leyes y creó un amplio sistema de caminos y desagües. En 1802 firmó una breve tregua con los británicos. Vendió la colonia de Luisiana a los Estados Unidos y en 1804 se autoproclamó emperador de Francia en una impresionante ceremonia en la Catedral de Notre Dame. El Papa estaba presente en la ceremonia, pero no permitió que él lo coronara como solían hacer con los antiguos monarcas, y él se coronó a sí mismo. En su tierra era venerado con un fervor casi divino. El ejército le era leal hasta la muerte, pero el resto de Europa temía que sus ansias de conquistador crecieran demasiado. Por eso, después de la coronación de Bonaparte, se formó la Tercera Coalición, en donde Austria, Inglaterra, Prusia, Rusia, Nápoles y Suecia se unían para enfrentar al nuevo emperador. Todo empezó bien para los aliados. La flota británica aniquiló nuevamente a la francesa en la batalla de Trafalgar, y esto destruiría por completo las pretensiones de adherir Inglaterra a su territorio. Pero en 1805 se llevó a cabo la famosa batalla de Austerlitz, considerado por muchos historiadores y por él mismo como su más grande hazaña, que hoy en día se sigue estudiando en profundidad en las academias militares de todo el mundo. Tras esta derrota, Austria tuvo que entregar el norte de Italia y las fronteras francesas crecieron aún más. El Sacro Imperio Romano-Germánico, que tenía más de 1000 años de antigüedad, se partió a la mitad. Él colocó a sus hermanos como el nuevo rey de Nápoles y Países Bajos. El poder de Bonaparte era indiscutible y varios enemigos lo consideraban como un dios de la guerra. El emperador aún tenía cuentas pendientes con Bretaña, pero la flota francesa estaba en ruinas. Frente a los ingleses, sus comandantes eran incompetentes, y al no poder vencerlos en batalla, impuso un severo bloqueo continental, en el cual prohibía a toda Europa comercializar con Inglaterra. Portugal se negó a aceptar. Así que Napoleón hizo un trato con el Reino de España para que sus tropas pudieran cruzar el país libremente. Y junto con los españoles, una vez terminada la conquista, dividirse Portugal. Todo salió bien en un principio, hasta que Napoleón cometería su primer gran error. En su avance contra Portugal, algunos de sus generales ocuparon ciudades españolas y el pueblo empezó a desconfiar. Y fue el propio Napoleón en persona para designar a su hermano José como el nuevo rey de España. Pero él nunca fue reconocido por el pueblo.
y los españoles levantaron una revuelta contra la ocupación francesa, que fue tan efectiva que Francia se terminó retirando rápidamente de España. En aquel momento llegó un hombre llamado Metternich, un elegante e incurable mujeriego, que fue designado como el nuevo embajador de Austria en Francia. Napoleón quería que Austria fuera un terreno sumiso que obedeciera sus órdenes sin ningún tipo de objeción y cuyos impuestos sirvieran para alimentar a la maquinaria política y militar de Francia. Así que en un intento de poner al embajador de su parte, le presentó a su hermana para que pudieran iniciar un amorío y él obtener información. Napoleón escuchó lo que quería escuchar. En cambio, Metternich consiguió una valiosa información: que el emperador amaba apasionadamente a su esposa, aún teniendo un matrimonio conflictivo, pero que había una cuestión que lo aquejaba fuertemente, que era que con su esposa tenía muy pocas posibilidades de engendrar una descendencia. Así que él trazó un plan, y 2 años más tarde el emperador Francisco II de Austria le hizo una propuesta: que tomara como esposa a su hija mayor de 18 años, la archiduquesa María Luisa de Austria. La joven no solamente podría darle su ansiado heredero, sino que casándose con ella, Napoleón se convertiría en un miembro de la nobleza europea, y tal vez así Austria dejaría de rebelarse. En 1810 se divorció de Josefina, y en menos de un año nació el anhelado heredero, Napoleón II. Antes de iniciar su campaña contra Rusia, su amigo Metternich le ofreció 35.000 soldados austríacos para que se unieran a sus filas, a cambio de que el imperio austríaco reconstruyera su ejército. Napoleón no vio ningún tipo de riesgo en esta propuesta, debido a que estaba casado con la hija del emperador de Austria, que era el abuelo de su hijo y su suegro. En otras palabras, ahora eran familia. Napoleón armó el mayor ejército de su época. Dependiendo de las fuentes, se calcula que eran entre 450.000 a 600.000 soldados. Él esperaba que las tropas del zar Alejandro I se resistieran con fuerza, pero eso nunca ocurrió. Cada vez que Napoleón llegaba a una ciudad importante, la encontraba totalmente saqueada, con los campos reducidos a cenizas, sin ningún tipo de recurso. En otras palabras, sin nada con qué alimentarse. Y así fue una a una. A la siguiente ciudad que llegaba estaba en las mismas condiciones. Su enemigo los atacaba silenciosa y letalmente. Era como luchar contra el viento. Cuando llegaron a Moscú, ciudad sagrada para los rusos, pensaron que por fin se enfrentarían con su enemigo, pero encontraron el mismo escenario. Y el invierno ruso estaba a la vuelta de la esquina, y no tuvieron más remedio que volver hambrientos en sus mismos pasos. Y allí se enfrentaron a un grupo de cosacos y guerrilleros rusos, que los franceses fueron un blanco muy fácil de vencer. Incluso Napoleón casi muere en esta batalla, y este fue su segundo gran error. Un año más tarde, Rusia, Prusia, Inglaterra, España, Portugal y Suecia formaron una nueva alianza en contra de Napoleón, cuyas fuerzas estaban muy disminuidas debido a la batalla contra España y la desgracia de Rusia. Así que él acudió en ayuda de sus aliados austríacos. Sin embargo, se dio cuenta de una terrible noticia: que había cometido su tercer gran error. Fue traicionado por su supuesto amigo Metternich. Mantén cerca a tus amigos, pero más cerca a tus enemigos. Todo había sido un plan desde el comienzo y nunca fueron aliados. Austria le puso un ultimátum: que a menos que Francia volviera a sus fronteras pre-napoleónicas, ellos se unirían a sus aliados en su contra y lo destruirían por completo. Napoleón debía conformarse solo con gobernar Francia o desaparecer de la escena, y fueron nuevamente a la guerra, que terminó en una inminente derrota para Francia y donde Napoleón fue exiliado a la isla de Elba.
y se restauraron las monarquías que él había derrumbado. Pero esperen que la historia no termina allí. Un año más tarde, Napoleón escapa de la prisión de Elba. En Francia se había restaurado la monarquía absolutista y el rey Luis XVIII se encontraba en el poder. En 1815, Napoleón ya se encontraba en París al frente de un poderoso ejército que expulsó al reciente coronado rey Luis XVIII y gobernó nuevamente Francia. Y después de esto se formó un ejército con fuerzas británicas, alemanas y holandesas, que se llevaría a cabo la famosísima Batalla de Waterloo, en el cual derrotaron al estratega militar más importante del siglo XVIII. Su única salida fue la deportación a la isla de Santa Elena en el Atlántico Sur, mucho más cerca de las costas sudafricanas que de las europeas. 6 años más tarde, Napoleón muere a los 51 años. Y su muerte habría sido tras sufrir un fulminante cáncer de estómago. Pero otras fuentes aseguran que todo fue obra de un lento y calculado plan de envenenamiento, ideado por sus enemigos para eliminarlo por completo. Sus enormes ánimos de conquista fueron lo que lo llevaron a conseguir importantísimos logros. Y esos mismos motivos fueron los que los llevaron a su perdición. Esas ansias de querer más y no saber cuándo es suficiente. Si les gusta este tipo de contenido, los invito a suscribirse para no perderse una nueva entrega de Según Guille. Y nos vemos en otro próximo nuevo video. Chao, chao.